de la mañana, 23 minutos, y está poniendo otro mensaje en este momento el presidente Petro sobre el otro rollo que tiene, que yo creo que se le está creciendo, Camila, que es el tema de los créditos del ICETEX. Sí, Y señor. el fin de los subsidios, lo cual está elevando las tarifas, las cuotas que pagan quienes han estudiado con préstamos del ICETEX. El presidente Petro dice que esto Que se no es debe... culpa del gobierno, que esto se básicamente. debe a una... Oiga, Felipe, el argumento hoy del presidente. Que la decisión de cortar los subsidios que fue comunicada antenoche a miles de estudiantes es producto de una decisión que tomó la Corte Constitucional de Colombia. Y el mensaje dice lo siguiente: el presidente Gustavo Petro, Néstor, está citando en su red social, en X, el informe de Noticias Caracol en el que salen los jóvenes de distintas universidades, asociaciones de estudiantes, contando sus casos, cuánto van a tener que empezar a pagar producto de la decisión que comunica el ICETEX, con cuotas más altas porque ya no hay subsidio a la tasa de interés. Ese es el contexto en el que el presidente Petro escribe: este informe no tiene en cuenta el dato más importante. Fue la Corte Constitucional, en su sabiduría, aunque no entienda las razones, la que por mayoría decidió declarar inconstitucional la tasa de interés cero para créditos en el interés. Me imagino que escribir en el ICETEX, que es la entidad, que el gobierno logró aprobar en el Congreso. Por eso el gobierno se volcó de lleno a lograr gratuidad en la universidad pública. Ya hemos creado 130.000 nuevos cupos completamente gratuitos en todo el país. Se lo traduzco, que no es culpa del gobierno ni del ICETEX, que se acaba la tasa de interés cero, ese subsidio que se le daba a la tasa de interés por la decisión de la Corte, que es una decisión que viene desde la discusión de la reforma tributaria. Es que ese artículo que el presidente Petro llama tasa de interés cero, Felipe, es un artículo que estaba en la reforma tributaria aprobada a finales del año 2022. Artículo 95 de esa reforma Entonces, tributaria. se lo tumbó la Corte Constitucional por un tema de mal tramitada. En octubre, Así Néstor. es. O sea, ya llevaba tiempito. Felipe, suponiendo que con ese artículo estuvieran los muchachos del ICETEX en la panacea. Lo cual tampoco es cierto. No, Felipe, pero bueno. Digo, en gracia de discusión. Sí, en gracia de discusión, sí. La culpa es de la terrible Corte Constitucional de Colombia, que protege la Constitución. Cosa que... ¡Qué horror! O de los que hacen mal el proceso. Suponiendo, Felipe, que esa sea la responsabilidad, ¿por qué no repararon el error y Claro, volvieron a tuvo presentar 2 el años artículo? O hacer para bien el reparar proceso. el error procedimental en la aprobación de la reforma tributaria del 2022. Pero hay otra cosa, Felipe. Entonces ahora es culpa de la Corte Constitucional. Sí, no, sí, es en culpa de la en realidad ineficiencia e el ineptitud gobierno, del gobierno. Pero no es ni siquiera culpa de eso, Felipe, es culpa de una política que tiene el gobierno que yo no sé por qué no se atreve a defenderla públicamente Acabar el si es que ICETEX. está tan convencido de ello, que es que cree que los créditos del ICETEX benefician a unas universidades privadas ¿Sabe y por qué? que eso es contrario a su política, Héctor, que debería ¿sabe por qué? irse en los recursos ¿Sabe por para la qué? universidad pública. No sé, Héctor, que el ¿sabe? presidente que tenga el carácter y el valor de defender esa propuesta, Le voy que a entre decir- otras cosas la defienden muchas otras personas, Pero no Héctor, es no hay solo él. cupos Le suficientes voy en a las decir. universidades públicas para esos Exacto. estudiantes que en las No, no, privadas por reciben supuesto. Le un voy a crédito decir- del ICETEX y le- pueden Mire, estudiar. Néstor, esto es Héctor, una decisión. Le voy a decir por qué no defiende nadie en el gobierno esto. Usted no ha escuchado al ministro de Educación. ¿Cómo se Daniel Rojas Medellín. no ha escuchado al director del ICETEX por una razón, Héctor. Porque el presidente Petro en campaña ofreció lo contrario de lo que están haciendo hoy. El presidente en campaña hace 3 años no dijo voy a acabar con el ICETEX, dijo voy a condonar las deudas. A condonar, claro. Entonces, lo que pasa es entonces- que él se ha mantenido en la tesis esta de que efectivamente todos los recursos estatales deben ir dirigidos a las universidades públicas y que el que quiera estudiar en una universidad privada que se defienda como pueda. Pero eso tiene en la realidad lo que usted señalaba, Néstor o María Camila, un resultado que es evidente, que en Colombia las universidades públicas no tienen capacidad de cupos suficientes para que los estudiantes puedan llegar allá. Entonces la discusión en términos prácticos es Pero por imposible eso, de sostener. porque es tan imposible de sostener que el propio presidente, se le da pena defenderla. A ver, Héctor, porque lo que debería es ideologizar. defender la política de él en vez de decir que es culpa de la Corte Constitucional. No, la política de él no consigue producir el resultado que quiere producir y que, bueno, discutámoslo, pero no meta a la Corte Constitucional en un tema que evidentemente la Corte no tiene que ver.
El principal electorado de Gustavo Petro en el 2022 fueron jóvenes que estaban anhelando y soñando oportunidades de educación. Y las oportunidades de educación no solo son en universidades públicas, muchos de ellos quieren estudiar en una universidad privada o donde haya un cupo, o en su municipio, en su lugar de residencia no hay una universidad pública donde puedan acceder, o no tiene su carrera y de pronto la oferta no privada. Entonces, la promesa era condonar créditos educativos con el ICETEX y construir y crear nuevos cupos educativos. En eso podemos estar de acuerdo. Pero la realidad, cuando llegó al gobierno, el presidente se dio cuenta que no tenía plata para hacer las dos cosas. No tenía plata para condonar créditos o seguir dando créditos subsidiados, que eso no tiene que ver la Corte Constitucional. Cambió de política, aquí hay un gran Exacto, cambió de política y dijo... El presidente en campaña es que ofreció exactamente lo contrario. Si yo hubiera sido Felipe prestamista, yo, Felipe, como usted lo sabe, estudié en una universidad privada con plata prestada por el ICETEX. Por el ICETEX. ¿Y sabe por qué Correcto. estudié en una universidad privada con plata prestada del ICETEX? Porque se me antojó, porque quise, porque se me dio la gana y porque eso es parte del ejercicio de libertad. Quiero estudiar en esta universidad y el Estado me dice, hombre, señor Morales, yo le presto y pagué mi deuda en el ICETEX. Y esa es la traición del presidente Pero Petro Néstor, en a esa estos traición hay muchachos. que sumar otro ingrediente. Aquí el problema, Aurelio, no solo es el de las tasas de interés, es que el ICETEX este año solo sacó 10.000 cupos para créditos cuando eran muchos más. Y sumado a eso, también se eliminó la manutención, la plata que le giran a muchachos para poder comer o para el transporte o para los gastos de fotocopias de una universidad. Eso también se acabó. Aurelio, No es solo este artículo de la Corte. Pregunto si el presidente quiere eliminar el ICETEX porque no le gusta que el ICETEX financie a las universidades. Bueno, el ICETEX no está financiando a las universidades, el ICETEX está financiando a los estudiantes. Pero suponiendo que las universidades privadas, malas ellas, su universidad, Aurelio, su terrible Universidad de los Andes, el coco, mala universidad. La Universidad Javeriana, privada, el coco, mala universidad. El externado, su universidad de pero ni privada. siquiera son esas zonas pequeñas, son las mala pequeñas de la provincia, sí, Néstor. Pero, universidades pequeñas de la provincia que prestan un servicio. Si no, Néstor, que haya cupo suficiente en las universidades Néstor, pero públicas. este es el mayor, no los lo va a ver porque no hay cómo, padre, pero sí vio el comunicado de Ascun, Néstor. Lo vi. Ayer claro, es el mayor de la Asociación Colombiana de Universidades. Pues claro, Felipe. 327.000 muchachos estudiantes o recién egresados quedan en el aire. Este es el mayor faltoneo. No tienen cómo pagar. Imagínense. Es el mayor faltoneo, permítanme utilizar ese término, de Petro a la juventud colombiana y a la juventud universitaria colombiana. Sobre eso no hay duda. Y no se escurre el problema por las orejas. El asunto es más complejo. Mire usted, Néstor, que la razón que Petro está dando en el Twitter es totalmente contraria a la declaración que hizo el ICETEX. Entonces el ICETEX dice, esto no lo podemos hacer porque el país tiene un problema fiscal y no podemos seguir subsidiando esa tasa de interés. Ahora bien, no se le olvide, Néstor, que esa tasa de interés estaba relativamente subsidiada por las universidades privadas. El año pasado las universidades privadas asumieron un de más, un plus del interés de IPC, más un interés, lo asumieron las universidades privadas para que pudiera tener curso ese recorrido de crédito. Entonces, aquí no solamente hay un faltoneo en este sentido, también hay un faltoneo obvio en la no condonación, por supuesto, y también hay un faltoneo en que quitó 40.000 cupos que deberían entrar hoy a apoyarse en el ICETEX para la universidad. Y la última, Néstor, no se le olvide que él prometió 500.000 cupos en sus 4 años y según pone eso, Trino, va bastante retrasado, va en 130.000 y eso que hay que revisar, ¿no? O sea que va en la tercera, en menos, casi en la cuarta parte y el rancho ardiendo. Aurelio, y vamos a ver si los 130.000 son ciertos, ¿no? Esa cobertura, la tasa de interés, efectivamente la venían pagando las universidades, pero precisamente eso fue lo que tumbó la Corte Constitucional porque eso no se tramitó bien dentro de esa reforma tributaria del año 2022 y claro, pero pues ahí queda el faltante. Claro, pero la Corte no lo tumba porque no pueda el Estado subsidiar tasas de interés a créditos educativos porque lo ha hecho durante décadas, sino porque quedó mal el trámite. Por eso digo, entonces es un tema de subsanar el trámite. Suponiendo que estaba si tuvieran bien la el voluntad, espíritu, que es un tema de fondo, de forma y no de fondo. ¿Por qué no han corregido? Pues porque no tienen esa voluntad, Néstor, y por eso es muy importante sincerar el debate. Más que ineptitud, Felipe, es una decisión política de a qué le meten la plata. El gobierno, y en eso creo se equivocan profundamente, decidió que le va a meter la plata a ladrillos y a cemento en la construcción de universidades y va a dejar botados
a decenas de miles de estudiantes que hoy están estudiando, que hoy necesitan esa plática para el crédito, y ya veremos cuándo salen esos ladrillos y ese cemento listo con universidades. Pero además, como lo han dicho acá los colegas, la universidad pública lamentablemente tiene una limitante muy grande para ampliar rápidamente cupos educativos. En eso le ha ganado históricamente la universidad privada. ¿Qué hacemos? Entonces, por eso el esquema que funciona... En cualquier parte del mundo, salvo China, Luis Ernesto, conviven universidades públicas con universidades privadas. Ese cuento, Felipe, de que la educación tiene que ser pública, y entonces matamos de un hachazo todo lo que huela privado en Colombia, que es lo que está haciendo el presidente Petro, y se lleva en el camino a los estudiantes que legítimamente quieren estudiar. El día que tengamos, yo no sé cuántas universidades se necesitan, 1.500 universidades públicas que sean capaces de absorber toda la demanda que hay. Pero que acaben primero los 1.000 colegios que hizo en Bogotá cuando fue alcalde, ¿no? Sí, los dos, valen 1.000. No, por eso le digo, pero él decía que eran 1.000. En esta discusión de universidades públicas o privadas, el ejemplo de que la plata del ICETEX no solo llega a universidades privadas es la Universidad de Antioquia. Hemos hablado aquí de la crisis financiera, una universidad que también tiene en ese departamento muchos muchachos que se financian con el ICETEX, que esta mañana también se preguntan, ¿y si esos muchachos no pagan la cuota? ¿Y si no hay nuevos créditos del ICETEX? ¿Qué va a hacer la Universidad de Antioquia, que también ve ahí la entrada de sus recursos? ¿Cuánto vale la matrícula? Pues Néstor, depende del estrato socioeconómico de las familias. Pueden pagar desde 100.000 pesos en el estrato 1 hasta, si son estratos 5 o 6, pues hay matrículas que pueden valer 2 o 3 millones de pesos. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. María José Castañeda es una estudiante, preside la Asociación Nacional de Estudiantes en Colombia. María José, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y toda la mesa de trabajo. ¿Qué estudia usted, María José? Yo estudio Derecho y Ciencia Política en la Universidad de Ibagué. En la Universidad de Ibagué. ¿Y estudia con préstamo del ICETEX? No, afortunadamente puedo estudiar con créditos internos de la universidad, porque haciendo cuentas terminaba mucho más endeudada con el ICETEX que con mi universidad. Sí, ¿ustedes en la asociación tienen algún cálculo de cuántos estudiantes están golpeados hoy por la eliminación de los subsidios anunciada por el gobierno? Claro que sí. Nosotros, según las cifras del 2024, eran 186.000. Hoy Ascun sacó una cifra mucho más preocupante, que son 300.000 jóvenes. Y que esto pues se evidencia también en los miles de casos que nos han llegado de la asociación y que hemos logrado conocer, que hace que la situación sea terrible y que sea parte de una decisión irresponsable, tanto del ICETEX como del gobierno nacional. Sí, esta plata, María José, la del ICETEX, en estos créditos que ya muchos fueron desembolsados a esos estudiantes que tendrán que pagar más en la cuota, ¿llegaron a qué universidades? ¿Es cierto que esta plata de créditos a los muchachos, a los jóvenes estudiantes en Colombia, son para financiar las universidades privadas, como alega el presidente Petro? No, el presidente Petro aquí lo que hace es generar un debate que es dañino hoy para la educación superior en Colombia, y es poner este debate y desconocer que hoy nosotros tenemos un sistema mixto. Entonces nos ponen el debate de públicas contra privadas, que si bien hoy hay muchas privadas que son matrículo dependientes, es verdad, eso es completamente cierto, pero no es cierto que es porque financian a las privadas y porque tienen un negocio con la educación, porque eso es ser irresponsable y desconocer el sistema mixto que tiene Colombia. Que nos encantaría que la educación fuese pública, gratuita y universal. Claro que sí, eso es lo que hemos defendido desde el movimiento estudiantil, pero hoy hay un sistema mixto en Colombia, y la razón es porque hoy tampoco con los cupos, o sea, oficialmente, yo quiero que esto lo sepa todo el mundo, oficialmente solo hay reconocidos 68.000 nuevos cupos. Que él salga y hoy diga que hay 130.000, bueno, pues esperamos las versiones oficiales por parte del gobierno. Pero lo cierto es que está muy retrasado de la meta. Entonces, en lo público tampoco nos ha cumplido. Así que muchos estudiantes que no logran entrar a las públicas deben entrar a las privadas. Y acá el presidente y el ministro de Educación se equivocan en decir que es que a las privadas solo van los más ricos, los que pueden pagarlo, y la burguesía colombiana. Eso no es cierto. El informe de gestión del ICETEX dice que el 91% de los créditos dados el año pasado fueron para estratos 1, 2 y 3. Así que hoy los más afectados son los estratos más vulnerables del país. Y esto es lo que hoy no desconoce, y por eso es tan irresponsable las decisiones que está tomando el presidente.
y el ICETEX. Claro. María José, ¿usted tiene el caso de alguno de los muchachos que nos ayude a dimensionar esta decisión del ICETEX? ¿Cómo impacta el bolsillo? ¿De cuánto es la cuota de uno de esos préstamos del ICETEX? ¿Y en cuánto quedará a partir de este mes de febrero, que ya no está el subsidio a la tasa de interés? Claro que sí. De hecho, tengo uno muy cercano y es mi primo hermano, que él se graduó de la misma universidad en la que yo estudio, que hoy su cuota estaba en 530 pesos. O sea, una persona que hasta ahorita se graduó, que salió a ganarse un poco menos del mínimo y ya de entrada no ha podido pagar las cuotas porque son altísimas. Y con la carta que les llegan se le suma un 12% a la tasa de interés que tenía actualmente. O sea, casi son más de 200.000 pesos que se le suman a lo que él tiene que estar pagando a nivel al año, lo que hace que la situación para él y para muchos jóvenes que están en la misma situación sea mucho más difícil para pagarlo. Además que sigue agravando la situación interna del ICETEX, porque hace 2 años Mauricio Toro, cuando era el presidente, nos decía que una de las problemáticas que tenía el ICETEX era que la gente no pagaba. Y claro, es que la gente no es que no quiera pagar, es que no puede. Entonces, hoy tenían los jóvenes un derecho adquirido, que era estos alivios por medio del subsidio a la tasa de interés, que hoy se los quitan a los jóvenes. Entonces, imagínense cuál va a ser el resultado de eso. Y es que muchos jóvenes no van a poder seguir pagando las cuotas y van a preferir que los reporten, porque en últimas la decisión es entre o como o pago la cuota del ICETEX. Sí, o asumen las cuotas impagables o caen en mora. ¿Qué le han dicho los jóvenes? ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir préstamos por aparte a bancos o simplemente van a esperar que los reporten? Pues lo que nosotros hemos conocido de los jóvenes es que están bastante preocupados. Algunos van a intentar hacer el esfuerzo de pagarlos, pero muchos deben tomar la decisión que les digo de simplemente esperar el reporte, porque no hay otra solución. Y más porque acá es claro de que estas decisiones sí son irresponsables. Y yo quisiera decirles algo que los estaba escuchando del trino del presidente. Y es que yo le quiero decir al presidente que no sea irresponsable y no engañe a las personas. Lo que les tumbó la Corte Constitucional fue el artículo 95 de la reforma tributaria, que decía que las IES subsidiaban la tasa a las personas en etapa de estudio y que nada tiene que ver con la gente que está en periodo de pago, que es a los que hoy ellos le quitaron el subsidio a la tasa de interés. Entonces, acá lo que queremos invitarle también al presidente es que no engañe a las personas y no desvíe el debate de lo principal. Y lo principal es que son hoy que más de 186.000 familias, porque son los jóvenes y sus familias los que terminan pagando esta irresponsabilidad. María José, esto estaba como una tragedia anunciada. En noviembre ya les habían dicho que no había plata. ¿Por qué usted cree que el gobierno no tomó las acciones para efectivamente evitar este desangre en el ICETEX? Esto hace parte de la voluntad política del gobierno, o sea, la falta de voluntad política, pero además yo creo que esto hace parte de su comportamiento habitual, de un comportamiento improvisado, declaraciones que no son claras. Además que aquí hay algo que señalar, y es que nosotros no venimos peleando la reforma del ICETEX hace 3 años que llegó Gustavo Petro al poder, no. Nosotros desde ACRES venimos desde el 2018 denunciando que el ICETEX no tiene solidez, que el ICETEX tiene problemas de fondo, y que le dijimos cuando llegó Gustavo Petro era, oiga, hay una cosa prioritaria y es que necesitamos la reforma del ICETEX urgente, cosa que no pasó y cosa que en 3 años no ha pasado absolutamente nada. Porque en noviembre, cuando nosotros advertimos que no solo servía que consiguieran los recursos para los créditos del 2025, sino que necesitábamos hacer una reforma urgente, porque al no haberla se iba a seguir profundizando la crisis y le iban a pagar las familias, pues es totalmente una crónica de una muerte anunciada, porque esto ya lo preveíamos y hoy no han tomado las medidas por falta de voluntad política. Su teoría, María José, es que lo que está pasando hoy con el ICETEX no tiene nada que ver con el articulito ese que dice el presidente Petro de la tributaria tumbado por la Corte Constitucional. No, claro que no, es una excusa por parte del presidente para desviar el debate principal, y es que no se han querido sentar a hacerle una reforma integral al ICETEX, porque es que nadie acá está diciendo que el ICETEX esté bien. El ICETEX está muy mal, su modelo está mal, termina ahogando a los jóvenes en deudas, y la responsabilidad política que ellos tienen es de haberse desde hace 3 años sentado a hacer la reforma y no lo han hecho. Así que es una simple excusa por parte del presidente. Vale. María José, gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. A ustedes, muchas gracias. 8 de la mañana.